Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el día miércoles, el 26 de agosto. Estamos aquí para el estudio del libro de Éxodo. Pero primero quiero mencionar las peticiones. Hay que estar orando por los que están pasando por el coronavirus, también las escuelas que están abriendo. Ya va aquí la escuela de la iglesia, por una semana han estado funcionando, pero gracias a Dios todavía con algo positivo de Tomasito, también su escuela va bien. Hay que estar orando por todos los alumnos de las escuelas privadas y también del Estado, que Dios da sabiduría a los directores, a los profesores y también animan a los alumnos. También por los alumnos que están regresando, oyendo la universidad. Esta semana sale mañana, yo creo, Camille y también Emily, y hay otros que están yendo a la universidad. Hay que estar orando por ellos también. Y también por Pastor Brian y su esposa Eunice y su bebé, bien chiquitito, un poco más de 1 kilo nomás, Elisa. Entonces hay que estar orando por esta familia, por este bebé que sigue ganando peso y creciendo bien. Entonces vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu presencia, tu amor, gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pido oro por Pastor Brian, por su esposa, por sus hijas, que tú estén con ellos, animándoles, ayudando a crecer al bebé, y eso queremos encomendar en tus manos. También los que están yendo a la universidad, pensando de Camille y Emily y los demás que están yendo esta semana o ya han ido a las diferentes universidades y que animan a ellos en sus estudios y también el cambio y especialmente con la situación coronavirus, y también los que van a estar afectados por el huracán que está entrando, Laura, que está entrando ahí en el sur. Pido por los que están en el camino de este desastre, pido por ellos que tú hagas algo para protegerles. Gracias, Padre, por tu presencia. Sigo orando por los hermanos de la iglesia, hermano Marco Tulio, su esposa, su hijo, y también la hermana Susana y Hilda, Luis, y también la hermana Carmen. Pido por cada uno de los miembros de la iglesia que tú guíes en todo. Queremos encomendar todo en tus manos, pidiendo tu sabiduría por el estudio esta tarde. Ayúdanos a comprender las verdades que están aquí para nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hay que estar orando. Voy a poner en el internet las peticiones. Y entonces, ahora de ahí vamos a entrar en el estudio. Esta tarde estamos mirando en Éxodo 3, parte 2. Como siempre, estamos dividiendo los capítulos poco a poco, avanzando. El llamamiento de Moisés, Éxodo 3, parte 2. Y también en eso hemos visto en capítulo 1 el nacimiento, niñez, el capítulo 2, la preparación en el palacio y en el desierto. Y Dios le preparó a Moisés por un día así. Como hemos visto la otra semana, Moisés vio una zarza quemando, pero no estaba siendo consumido en el monte de Horeb. Entonces él decidió saber, él estaba listo a escuchar la llamada realmente. Y él quería irse, acercarse para ver qué está pasando. Él vio este fuego. En medio de este fuego, como este zarza no estaba siendo consumido, iba a escuchar una voz. Pero él vio eso de lejos y quería acercarse para ver por qué.
Y la decisión de Moisés para acercarse fue bien importante. Y a veces en nuestras vidas hay decisiones que tenemos que tomar y a veces nos falta. Entonces aquí Moisés tomó esta decisión para acercarse y dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, algo tremendo. Y él sabía que hay algo grande delante de él. Y no solamente una zarza quemando, pero una nación que tiene que estar librado. Entonces eso es lo que vamos a mirar hoy. Entramos, vamos a pensar, yo sé que miramos un poco eso de otra semana en versículos 4 hasta 6, pero vamos a mirarlo de nuevo para ayudarnos a comprender todo este llamamiento o esta comisión de Dios para Moisés. Entonces eso podemos mirar en versículo 4 hasta versículo 6 de Éxodo 3. Y viniendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo a mirar a Dios. Entonces aquí estamos en la situación. Dios vio que Moisés ya estaba acercándose, se acercaba para observar, para ver este gran evento, para ver el incendio. Y de ahí Dios le llamó desde la zarza. Le llamó Moisés, Moisés, y Moisés respondió, estoy aquí, aquí estoy. Entonces Moisés respondió, y Dios le habló a Moisés hasta que él, Dios no le habló a Moisés hasta que Moisés estaba prestando atención a Dios. Jehová esperaba hasta que Moisés se acercaba. No le llamó mientras estaba con el rebaño, ahí en el desierto. Cuando él vio que Moisés estaba acercando, que Moisés ya había tomado la decisión, de ahí Dios llamó. Y eso es muchas veces Dios está esperando que nosotros tomamos un paso, acercarnos a Él. Y está esperando, de ahí Dios va a poder trabajar y hacer algo por medio de nosotros. Pero primero aquí Dios estaba esperando hasta que Moisés se acercaba para ver mejor. No le habló hasta que ya Dios tuvo la atención de Moisés. Y la palabra de Dios no iba a tocar el corazón de Moisés si él decidió no acercarse. Es igual con nosotros, hermanos. La palabra de Dios no nos toca a nuestros corazones, no nos afecta a nuestros corazones, porque no estamos prestando atención. Por eso muchas veces pasan los días, pasan los meses y años sin reconocer nada de Dios, sin ver lo que Dios está haciendo. ¿Por qué no hemos prestado atención? Moisés prestó atención, vio a la zarza y decidió acercarse. Y de ahí igual, hermanos, hay que estar atento para prestar atención a lo que Dios está haciendo. Entonces, la zarza ardiendo fue algo grande que agarró la atención de Moisés. Pero no hubo ningún cambio desde que Moisés recibió la palabra de Dios. Y ahí él decidió acercarse, pero no era suficiente. La palabra de Dios tiene que ser el cambio en su corazón. La voz que salió de la zarza. Y Dios le dijo en medio de la zarza, le llamó a Moisés. Y Moisés no vio a nadie. Pero solamente la zarza quemando. No dijo que vio un ángel de Dios, pero él dijo que vio una zarza ardiendo, pero oyó una voz. Escuchó algo en versículo 2, aunque si Dios, el Hijo, en la presencia del ángel de Jehová, de ahí estaba llamando a Moisés a acercarse.
Y ahí ángel de Dios se apareció allí. Y tal vez, no sé en qué forma, eso no entendemos, pero seguro Moisés estaba atento a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Eso es lo que tenemos que entender. Dios quiere hablarnos y puede hablarnos de cualquier situación. Tal vez no de una zarza como habló a Moisés. Versículo 2 dijo que se pareció al ángel de Jehová en la llama de fuego. Y no sabemos en qué forma le vio eso. Pero Dios quiere hablarnos, quiere comunicar con nosotros en diferentes situaciones, en diferentes partes de la vida, en las montañas o en las valles, en enfermedad, en sanamiento, en viajes largos y viajes cortos, en diferentes formas en la vida, diferentes tiempos. Dios dice, ahora quiero hablarte, a ver si vamos a acercarnos, si vamos a tomar la decisión a acercarnos a Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Dios estaba esperando que acercara. ¿Y cuántas veces nosotros no prestamos atención? No paramos para ver la zarza quemando o algo que Dios está haciendo alrededor de nosotros y no paramos. Ya no hay tiempo. Así decimos muchas veces, ¿no? Y aquí Dios dice, no, quiero hablarte, a ver si me va a acercar un paso. Y de ahí también es algo importante, bueno, como este ángel de Dios realmente quiere decir el Dios, el Hijo o Jesucristo se pareció varias veces en el Antiguo Testamento. Alguien dijo 4, pero yo creo que más que 4 veces. Por lo menos yo vi algunos en Génesis 16 cuando se apareció el ángel de Dios a Agar. En Génesis 18 y también en 22 se pareció a Abraham. En Jueces 2 se pareció a Josué y la nación de Israel. En Jueces 6 se apareció a Gedeón. En Jueces 13 a los padres de Samson. Había otros tiempos cuando se apareció al ángel de Dios, pero eso nos da idea. Ahí era la forma de comunicar en el Antiguo Testamento. Y también ahí dijo las primeras palabras a Moisés. Y dijo Moisés, Moisés, las primeras palabras de Dios para Moisés fue llamarle por su nombre. Y dice, ¿por qué es importante? Confundir, no había otras personas, Moisés nomás estaba ahí. Tal vez algunos ovejitas estaban no tan lejos, pero Moisés nomás estaba ahí. Y esto muestra que a pesar de que Moisés era un pastor humilde, olvidado en el desierto, abandonado, rechazado, Dios sabía quién era él. Y Dios era importante para Dios, importante a Dios era Moisés. Entonces, aún fue rechazado del hombre, fue atacado por otros. Ahora un pastor humilde viviendo en el desierto abandonado. Pero Dios dice, no, tú eres importante. Y siempre cuando Dios usa 2 veces su nombre, eso indica que es importante, urgente. Eso habló a Abraham en Génesis 22. Y llamó Samuel 2 veces también en 1 Samuel 3. A Pedro llamó 2 veces su nombre. A Simón en Lucas capítulo 22. Y de ahí cuando habló a Marta en Lucas 10, 2 veces su nombre. Y Saúl llamó 2 veces en Hechos 9, cuando ya para cambiar su nombre a Pablo. Entonces eso es importante. Moisés fue importante a Dios y de eso Dios llamó su nombre 2 veces. Y eso es lo interesante. Empezó la comunicación con Dios. Dios conoció quién era Moisés, dónde estaba Moisés. Y también, y eso es lo que tenemos que saber. Dios conoce cada uno de nosotros por nombre y desea hablarnos, desea acercarnos. Y Él nos conoce.
Él sabe dónde estamos y qué necesitamos. Entonces, esa es la situación aquí con Moisés. Dios respondió, heme aquí, estoy aquí. Y él contestó la llamada del fuego. Interesante, no se corrió a otro lado, pero contestó. Si fuera uno de nosotros a escuchar un fuego llamando nuestro nombre, es fantasma y vamos a escapar. Y Moisés estaba listo a escuchar, pero Dios ya había preparado y estaba listo a escuchar y deseaba escuchar la verdad, deseaba entender el mensaje de Dios para él. Y así está nuestro corazón, o está tan duro que ya no nos importa el mensaje de Dios para nosotros. Él tiene un mensaje, tiene algo por cada uno de nosotros. La pregunta es si estamos prestando atención, si vamos a responder o vamos a correr. Y eso es la situación. Aquí Moisés respondió, estoy aquí. Y eso es bien importante a entender. En versículo 5, podemos ver también, Dios le dijo, quítate tus sandalias. Ahora ya está la situación interesante, hay que sacar sus zapatos, no hay que acercarse más. Dijo en versículo 5, ¿y por qué será eso? Y eso lo vamos a mirar. Dios le dijo a Moisés que hiciera esas dos cosas interesantes para mostrar honor especial a este lugar respecto a la presencia de Dios. No acercarse, 1, 2, quitar sus sandalias. Y eso es interesante, no era para distancia social como estamos viviendo hoy día, hay que quedar 2 metros. No era para eso. Dios no tuvo miedo de enfermarse, más bien contaminarse con el pecado del hombre. Entonces tiene que quedarse una distancia. La naturaleza pecaminosa no tiene que quedarse lejos de Dios, separado de Dios. Un día vamos a poder acercar, y nosotros ya podemos, pero un día vamos a estar en su presencia y no vamos a tener que preocuparnos de estar a una distancia. Podemos abrazarle y estar en su abrazo de Él. Y entonces también quitan. Por eso no se podía acercarse porque él estaba contaminado con el pecado. Igual los zapatos, quiten tus calzados de su pie. Eso mostró humildad. Al sacar sus zapatos era humilde Moisés. Y Moisés así sacando mostró como un siervo que no tenía zapatos. Eso mostrando que está entregándose realmente a Dios, a servirle. Los siervos andaban sin zapatos y así Dios quería que Moisés mostrara que él estaba dispuesto a servirle. Y también como en muchas culturas, partes en el mundo, no es correcto entrar en la casa de ajeno con sus zapatos, es sacar los zapatos en la puerta y dejarlo ahí, y de ahí entrar. Y eso es decir, entrar es para no contaminar, ensuciar la casa. Y igual con Dios, sacando los zapatos, era indicación que es indicando el pecado, tiene que limpiarse del pecado y quedarse separado. Quitar el calzado es una imagen de contaminación del pecado. Dice, botarlo, si quieres acercarme, tiene que venir limpio y perdonado. Entonces ahí nomás en los versículos 5 habla de esos 2 requisitos, quedarse una distancia y sacar los zapatos. Ahora el mensaje de Dios, ya empieza el mensaje de Dios. Entonces ya todo estaba ahí preparado entonces ahí empezó el mensaje en el versículo 6. Y dijo Dios, Dios le habló, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y se reveló sí mismo a Moisés y declaró su relación con los antepasados de la nación de Israel. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso estaba indicando cuando Él mostró eso, cuando Él dijo, yo soy el Dios de tu padre, Él estaba diciendo que yo soy el mismo que estaba con ellos. Yo soy el que hizo tantas cosas
que bendecí a Abraham, y a Isaac, Jacob y José y los demás. Es yo que hice este trabajo. Yo soy poderoso y mi mensaje es claro y fuerte. Mis promesas, su fidelidad. Dios estaba mostrando su persona diciendo, yo soy Dios de Abraham. Y esto lo acordó a Moisés que Dios es el Dios del pacto. El acuerdo que Dios hizo con Abraham es el mismo. Eso es lo que hizo los compromisos y el pacto, las promesas. Eso es el Dios, no es otro. Entonces en Él se puede confiar. Entonces no es un nuevo Dios. No conozco a este Dios. El Dios de Abraham, el mismo yo soy. El Dios eterno. Si él estaba con Abraham, ahora está con Moisés y está con nosotros. Dios es eterno y Dios es fiel. Eso es lo que tenemos que recordar, porque es el Dios del pacto. Y ahí también la preparación. La primera parte, la entrada en el mensaje. Ahí Dios mostrando, y como yo mencioné, la primera parte, quiero irme un poco atrás al versículo 4. La primera parte de la preparación fue él diciendo a Moisés, te conozco. Yo sé, Moisés, quién eres tú. Ahora de ahí, la segunda parte, ahora tú me conoces a mí. Yo soy este Dios. Entonces ya es la segunda parte de la preparación. Entonces eso ya hemos hablado de Dios dijo, te conozco, Moisés. Ahora, Moisés, tú me conoces a mí ahora por mis fidelidad, promesas, por la historia que yo pasé con Abraham, Isaac, Jacob y los demás. Ahora Moisés ya estaba listo, el Dios, el creador de todo. Pero lo interesante es cómo respondió Moisés. A eso se cubrió su rostro, con él entendió esta primera parte, la preparación de quién era él y quién era su Dios. Él respondió como nosotros debemos responder a Dios. Cubrió su rostro. Tuvo miedo a mirar a Dios y humilde delante de Dios. Deseaba saber la verdad, Moisés, de verdad. Él quería escuchar. El creador de toda la naturaleza estaba hablándole. Y eso ahora Moisés ya estaba listo a recibir, a escuchar y recibir el mensaje, las direcciones de Dios. Hermanos, él deseaba saber la verdad. Moisés deseaba saber, por eso se acercó la zarza. Él quería entenderlo. Había algo en su corazón afectado, jalándole. Eso pasa con Dios, mirando su creación. Y hermanos, no solamente con Moisés, con todo el mundo. Hasta los incrédulos. Hay un libro escrito, se llama La eternidad en sus corazones. Hermano, hay evidencia de creencias en un solo Dios en casi todas las culturas del mundo. Hay una evidencia, se puede ver, como dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa, nadie tiene excusa en este mundo. Todos ya habían visto, han sentido algo, han decidido no acercarse. Y eso es la diferencia aquí. Por medio de Él, de todo lo que Dios ha hecho, se ve. Entonces también la fe creció en Moisés después de escuchar la verdad. Después en este punto ya empezó a crecer más y más su fe. Fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios creció la fe. Y Moisés decidió y respondió.
y porque estaba confiando en la palabra de Dios, estaba escuchando la palabra de Dios. A oír la verdad le afectó a Moisés profundamente. Debemos escuchar la verdad también, no a cualquier enseñanza, pero la verdad, la palabra de Dios, hay que prestar atención. Moisés se humilló a sí mismo diciendo, aquí estoy, cubriendo su rostro, con la frente en la tierra, adorando a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. El nombramiento de Dios para Moisés. Ya llegó al versículo 7 hasta el versículo 10. Entonces aquí está bien claro, cuando Dios, antes de entrar en el versículo 7, quiero mencionar, cuando Dios quiere hacer algo, quiere hacer una obra, hay 3 partes que va a hacer. ¿Qué es? ¿Qué? O bueno, 3 palabras para ayudarles a recordar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué son los datos? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué son los datos? ¿Qué es la situación? La información. ¿Qué? Entonces eso Dios iba a explicar quién era Él, qué es lo que Él sabía de Israel, qué son las necesidades. Así que el segundo, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacerlo? El plan, los pasos, cómo va a avanzar al plan de Dios. Y el tercero es quién va a utilizar para hacerlo. Dios va a utilizar para cumplir su plan, para atender a la situación, a lo que está ahí. Entonces ahí las 3 palabras es la manera que Dios funciona, qué, cómo y quién. Entonces ahí en versículo 7 nos habla bien claro de esta situación. Éxodo 3, versículo 7. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Ahí está la primera parte del nombramiento de Moisés. Dios explicando el qué está pasando. He descendido para librar de manos de los egipcios. Voy a sacarlos de aquella tierra. Les voy a llevar a la tierra buena y ancha. Dios no había decidido hacerlo. Primero aquí en el versículo 7 está mirando, él entendió de la aflicción, escuchó de lo que estaba pasando, el clamor. Entonces el que está escuchando, diciendo, así son. Y de ahí versículo 8 nos habla de los demás. Después de la situación, pero el versículo 8, he descendido para librarles. Ahí Dios respondiendo al sufrimiento, entonces eso es lo que está pasando aquí, a sacarles de ahí, a librarles y llevarles a la tierra que fluye con leche y miel, al lugar de Canaán. Así Dios estaba diciendo, realmente hay que recordar, hermanos, no era algo rapidito nomás, de repente Dios le había hecho eso. No, era el plan de Dios siempre. Ya prometió hace 400 años a librarles, y aún más todavía antes habló a Abraham de esta situación. Pero Dios respondió, no era algo rapidito, pero era de hace tiempo que él habló de eso. Y Dios escuchó y fue afectado por el clamor, las lágrimas, el sufrimiento. Él quería que Moisés y Israel supieran su compasión. Iba a aprovechar esta situación para mostrar su compasión, su amor por Israel. Entonces ya hace 40 años Moisés escuchó el clamor de Israel, pero no podía hacer nada para librarles. Y ahora Dios
ya está respondiendo. Hay una diferencia, hermanos, entre Moisés y Dios. Ambos escucharon el clamor, ambos vieron la necesidad, ¿verdad? Pero Moisés no podía librar a su pueblo. Y eso lo tenemos que entender. Moisés no podía arder una zarza sin quemarlo, sin consumirlo. Moisés no podía hablar de medio de un fuego. Moisés no podía mantener calzado todavía en la presencia de un Dios santo. Y eso es lo que tenemos que entender. Él no era Dios eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, eso no fue Moisés. La separación entre Dios y Moisés era real, era lejos nomás. Ambos querían mostrar compasión, ambos querían librar a Israel, pero solo Dios podía hacerlo. Moisés intentó, pero en vano, pero Dios quiere hacerlo. Hay que recordar que Dios es santo, y eso quiere decir Dios está santificado o separado del pecado. Es diferente, hay que recordar eso de Dios, pero no está lejos, aunque está separado o santo, pero no es lejísimo de Israel. Está ahí esperando nomás que acerque un paso para que él pudiera responder a la necesidad. Y Dios es santo y separado. Aún así, Dios le importa si conecta a sí mismo con nuestras necesidades, que Él puede atender nuestras necesidades, aunque es santo. Él busca la manera de hacerlo y por medio de Jesús ya puede ayudarnos. Aquí también nosotros muchas veces mirando las necesidades alrededor de nosotros y queremos arreglarlos. Y cuántas veces hemos metido a arreglar la situación en vano. Porque tiene que ser por el poder de Dios. Si queremos salvar al mundo, es por el poder de Dios, no por nuestra propia fuerza. Moisés intentó librar a Israel de Egipto y no se puede. Nosotros no podemos salvar ni una persona. Es Dios nomás que va a hacerlo. De repente, Él te va a utilizarte para guiar a una persona a Él, pero es Él que tiene que hacer la obra. El mensaje es bien claro, la situación, el qué, el plan, cómo y la persona, quién. Mira en el versículo 9, y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen a Israel, ¿no? Entonces, bien claro, hay gran necesidad, hay esclavitud, hay lágrimas, hay sufrimiento en mi pueblo. Y yo voy a hacer algo para ellos. Y Jesús dijo bien claro, Dios dijo bien claro, Jehová dijo, voy a bajar, voy a librarles, voy a sacarles, voy a guiarles y voy a utilizarte, Moisés. ¿Quién? La persona. En versículo 10 habla bien claro. Ven, por tanto ahora te enviaré al faraón para que saques de Egipto mi pueblo, no tu pueblo. Y eso es algo siempre hay que recordar. Dios es importante. Los hijos de Israel, por si acaso no entiende sobre quién hablo, los hijos de Israel, mi pueblo. Así Dios está diciendo. Una sorpresa a Moisés a escuchar de Dios. Dios diciendo en versículo 8, voy a descenderme, voy a librarles, voy a salvarles. Y ahí en versículo 10 dijo, y te voy a enviar. ¿Y por qué tú no vas solo? Dios nos ha mostrado en y en toda la Biblia, casi siempre Dios va a utilizar un ser humano, una persona, un instrumento humano para cumplir su obra, para avanzar su trabajo, para avanzar su iglesia. Y eso es la costumbre de Dios. Él ha decidido utilizar al hombre.
Y eso es lo que tenemos que entender. Dios lo podía hacer todo Él mismo, si quería, pero no, ha decidido utilizar al hombre. Y si se haga se haga su obra a través de una persona. Y somos colaboradores, trabajamos junto con Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. En 1 Corintios 6:1 habla de este punto, que somos trabajadores junto con Jesucristo, con Dios. Ahí en versículo 11 y 12. Y ahí vamos a terminar con estos dos versículos. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? ¿Los hijos de Israel o el pueblo de Dios? Tu pueblo. Ahí es interesante que Moisés habló así: ¿quién soy yo para irme? Y ahora en versículo 12 Dios respondió a Moisés y respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado, como hayas sacado de Egipto el pueblo, y servirás a Dios sobre este monte. Hermanos, aquí está bien claro la comunicación, la conversación entre Dios y Moisés. Ya Dios se presentó su plan y ya está todo, la situación, cómo va a hacerlo y quién Él quiere utilizar. Ahora Moisés ya empezó la conversación. Moisés dijo: ¿quién soy yo? Hace 40 años Moisés pensaba que sobre quién era él. Él pensaba que era un príncipe de Egipto, un hebreo, un hombre fuerte, un instrumento que Dios iba a utilizar para librar a Israel. Así pensaba que él era capaz, preparado, y él podía hacerlo. Ya después de 40 años él está diciendo: yo no soy nadie. Yo soy un pobre pastor y no tengo nada para ofrecer. Entonces, pero él dijo: ¿quién soy yo? Pero Dios respondió: yo estaré contigo. Interesante, una frase y otro. Dios dijo: no, la respuesta de Dios quería quitar el enfoque de Moisés y ponerlo en sí mismo. No estaba discutiendo o respondiendo. Nunca Dios contestó la pregunta: ¿quién soy yo? La pregunta de Moisés. Nunca dijo: Moisés, tú eres así, así, así. No, Dios dijo: yo estoy contigo, punto. No importa quién eres tú. Pero Dios no contestó su pregunta. Y eso tenemos que entender. Cuando entendemos que Dios está con nosotros, no importa quiénes somos nosotros, vamos a ganar, vamos a salir victoriosos. Y Él estará con nosotros. Y como Él dijo aquí: yo estaré contigo, Moisés. Después de eso, Moisés no tenía derecho a reclamar. Él tenía que aceptarlo y decir: vámonos entonces. Pero más adelante vamos a ver la discusión, la conversación. Y Moisés no entendió o no estaba enfocado en esta verdad que Dios estaba con él. Pero Dios no había, para Dios no había ni una duda en el plan. Cuando han sacado de Egipto al pueblo, va a servir aquí. Entonces él es seguro. Cuando no, de repente, ojalá que saquen de ahí. Si pudieran hacerlo, vengan aquí a servir. No, van a sacarlo. Cuando hacerlo, hay que llegar hasta aquí para adorarme, para glorificar mi nombre. Hermanos, la pregunta no es... la pregunta no es quién somos nosotros, más bien es quién es nuestro Dios. Si Él está con nosotros o no. Moisés aquí estaba reclamando: ¿quién soy yo para presentarme delante del faraón? Eso no es la pregunta.
¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? No es la pregunta. Más bien hay que saber, versículo 12, Dios contestó, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, punto. Nada más. ¿En quién estamos confiando para hacer algo, para cumplir la tarea que Dios ha puesto delante de nosotros? ¿En quién estamos confiando, hermanos? ¿En quién es nuestro Dios? ¿Él está con nosotros o no? Eso es lo que tenemos que entender. Y eso muchas veces olvidamos rápido, que Dios está con nosotros. ¿En quién estamos confiando? ¿En qué estamos enfocados? En la primera parte, ¿quiénes somos nosotros? O en la segunda, que Dios está con nosotros. Hay que enfocarse que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estas palabras, estos versículos de Éxodo 3. Gracias por este ejemplo de Moisés intentando servirte. Y gracias por tu palabra que es fiel para mostrarnos la verdad. Y gracias por estar con nosotros. Llévanos bien adelante. Ayúdanos a recordar que siempre tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros y esperamos verles a domingo. Vamos a tener el servicio aquí en la iglesia. Ojalá que puedan llegar. Dios les bendiga. Hasta luego.